Buenos días, iglesia. Espero hoy en esta mañana de domingo se encuentran muy bien de salud, de ánimo, con toda para darle lo mejor a Dios. Elegir el camino de Dios garantiza dónde pasaremos la eternidad. Amén. Mi corazón te oye decir, ven a mí, correré a ti, a tu encuentro, Dios, deleitarme en ti, solo en ti, cada día buscaré tu presencia y allí quiero estar envuelto en tu amor por la eternidad. Eres mi cielo, allí quiero estar envuelto en tu amor. Eres mi hogar, eres mi cielo. Mi corazón te oye decir, ven a mí, correré a ti, a tu encuentro, Dios, deleitarme en ti, solo en ti, cada día buscaré tu presencia y allí quiero estar envuelto en tu amor por la eternidad. Eres mi cielo, allí quiero estar envuelto en tu amor. Eres mi hogar, eres mi cielo. Pintas el aire con tu fragancia, esparces tu gloria y majestad. Pintas el aire con tu fragancia, tan cerca estás, tan cerca estás. Pintas el aire con tu fragancia, esparces tu gloria y majestad. Pintas el aire con tu fragancia, tan cerca estás, tan cerca estás. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque podemos honrarte, Señor, porque hoy con nuestros labios y con nuestra vida podemos bendecir tu nombre, Señor. Dios mío, gracias. Tú eres la torre fuerte de nuestra vida. Señor, tú eres la luz que alumbra nuestra existencia, Señor. Solo tú le das sentido a nuestra vida, Dios, solo tú, Padre. Señor, gracias por rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú nos amaste, Señor, cuando aún éramos tus enemigos, Señor. Gracias, Dios mío. Hoy queremos, Señor, disfrutar y deleitarnos de nuestra relación contigo, Señor. Hoy queremos disfrutar, Señor, de esta paz maravillosa que nos has dado por medio de Jesucristo, Señor.
Hoy queremos deleitarnos cada día, Señor, en conocerte y en buscarte más y más, Señor. Hoy queremos enfocar nuestra vida en un servicio real a ti, Señor, en un servicio diario, en un servicio que sacrifica alabanza a ti, Señor. Hoy queremos entregarnos por completo a ti, Padre. Señor, gracias porque este día lo has hecho para que nosotros te adoremos. Este día lo has hecho para que nosotros exaltemos tus virtudes, Señor. Y eso es lo que haremos, Señor. Lo usaremos para bendecir tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, por la iglesia. Gracias por la comunidad de personas que han sido redimidas por tu gracia, Señor. Gracias por cada persona, Señor, en la cual tú estás trabajando, en la cual tú estás obrando, Señor. Gracias, Señor, porque tu obra tú la empezaste y la vas a terminar, Señor. Gracias, Dios mío, porque lo que tú haces es perdurable, Señor, es para siempre, Señor. Y gracias porque un día, Señor, estaremos ante ti, Señor, adorándote, Señor, para siempre, para siempre. Gracias, Señor, somos tu novia, tu prometida, a la cual pronto vendrás tú a rescatar y a llevarte contigo, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Háblanos hoy a través de la palabra tuya, Señor, porque cada palabra tuya es eficaz, Señor, es suficiente, es alimento para nuestra alma, Señor. Háblanos en este día, corrige lo que tengas que corregir, Señor. Endereza lo que esté torcido en nuestro camino contigo. Trae a los que estén alejados, tibios o fríos, tráelos de nuevo, Señor, hacia ti, con tu gran misericordia, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Muy buenos días, estimados hermanos y amigos que cada domingo se conectan con nosotros para rendir un tiempo de adoración y exaltación al Señor. Dios los bendiga. Espero que se encuentren bien. Espero que ustedes y sus familias todos estén gozando de paz y de la gracia del Señor. Les saluda el pastor Juan Carlos Bermúdez. Estoy para servirles junto con mi familia y otros servidores. Estamos para dar honra a Dios y estamos para servirles, queridos hermanos y amigos. Quiero recordarles rápidamente nuestros horarios para que todos los que deseen se conecten. Estamos los miércoles, estamos viendo la serie de los 10 mandamientos. Esperamos que nos pueda acompañar los miércoles a las 7 de la noche por este mismo medio, por Facebook Live. Y los domingos estamos también a las 10 de la mañana. Estamos viendo la serie de Primera de Pedro. Quiero recordarle que le agradecería mucho que comparta los contenidos de la iglesia, que comparta a otros amigos, a personas que no conocen del Señor, comparta los devocionales que estamos enviando de lunes a viernes, que comparta también en sus redes sociales, si es posible, los contenidos que estamos enviando desde la iglesia, contenidos que glorifican y exaltan el nombre del Señor. Compártalos. Y aquellas personas también que estén en capacidad, les recuerdo que para que puedan estar apoyando con sus ofrendas voluntarias a la Iglesia Bíblica Berea. Muy bien, vamos entonces a seguir hoy con nuestra serie de Primera de Pedro y vamos a estar en el capítulo 2 y quiero retomar desde el versículo 5 y vamos a estar hablando hasta el versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 hasta el 10. Dice las Sagradas Escrituras: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será deshonrado. Así es, ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Además,
Él es la piedra que hace tropezar a muchos, es la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Muy bien. Debemos recordar un detalle muy importante siempre que estamos leyendo Primera de Pedro, y es que debemos tener en cuenta que los creyentes a los que Pedro les escribió esta carta estaban pasando por una fuerte persecución. Según la historia, el emperador Nerón había incendiado a la capital de Roma con el fin de remodelar la ciudad. En el momento en el que Pedro escribe esta carta, el emperador de Roma era Nerón. Nerón tenía algunas características que lo hacían ver como una persona muy cruel y podríamos llegar a afirmar que hasta era una persona demente. Él había llegado a heredar el trono porque su mamá se había casado con el rey anterior. Sin embargo, Nerón no era hijo de ese matrimonio, era solo hijo de su mamá. Cuando él accede al trono, más adelante su propia madre mata a su esposo. Y empiezan a sucederse una cantidad de asesinatos en esa familia que nos dejan ver que lo que probablemente deseaba su mamá era que su hijo llegara al trono. Cuando Nerón llega, entonces él decide matar a su propia madre. Inclusive dice la historia que él llegó a pedirle a los asesinos de su mamá que le abrieran el útero porque él quería ver dónde había sido formado. Era una persona que estaba muy mal de la cabeza. Mandó a matar también a su hermana. Y así sucesivamente fueron muriendo varias de sus esposas, porque tuvo 3 esposas. La tercera esposa no era una mujer, era un hombre vestido de mujer, al cual él mandó a castrar para poder casarse con él. En fin, ustedes pueden ver que lo que había en la mente de Nerón eran cosas muy retorcidas, bastante retorcidas. Y es este Nerón el que, para remodelar la ciudad de Roma, decide incendiar la ciudad por completo. Sin pedirle permiso a nadie, él decide quemarla, porque creyó que ese era el mejor medio para que todo lo que estaba construido cayera y poder levantar una nueva ciudad. Pero oh sorpresa, bajo este emperador, en medio del cual Pedro está escribiendo esta carta. Cuando Pedro escribe esta carta, los cristianos de su época habían tenido que salir huyendo a muchos lugares porque estaban siendo perseguidos. ¿Saben qué hizo Nerón? Nerón señaló a los cristianos como los culpables del incendio. Y entonces, ¿qué hicieron los romanos? Los romanos se encendieron en ira y en desprecio contra los cristianos de ese tiempo. Entonces, los cristianos estaban sometidos a una persecución sanguinaria muy fuerte contra ellos, todo por las ideas locas del emperador Nerón. El nombre de Jesús entonces en ese tiempo era tenido por nada para aquellos que perseguían a los cristianos, y los creyentes debían tener el valor para soportar esa persecución. Una de las cosas que mostraron el verdadero carácter de esos creyentes es que a pesar de esa persecución no dieron un paso atrás. Sabían que les podía costar la vida profesar su fe en Jesús, pero sin embargo ellos siempre fueron valientes, y de hecho una de las cosas que Pedro busca a través de esta carta es animar a esa comunidad de creyentes que estaban pasando por esa persecución. Pedro
ha venido hablando en el capítulo 2 de su carta del llamado que Dios nos hace para servirle. ¿Y servirle en medio de qué? En medio de la adversidad. Servirle en medio de las persecuciones, del desprecio. Él está hablando en este capítulo 2 del servicio que los creyentes prestan a Dios. Y sin duda alguna, el nombre de Jesús es totalmente relevante para los que quieren servir a Dios, porque recordemos lo que hablábamos el domingo pasado, no podemos ofrecerle a Dios cualquier cosa. Todo debe ser hecho por medio de Jesús para que sea aceptado por Dios. Mientras que el mundo desechaba a aquel a quien Dios envió para darle salvación, los que habían sido salvados valoraban a Jesús como la piedra principal de la edificación de sus vidas como templo espiritual. Las personas de ese tiempo, los que los perseguían, veían el nombre de Jesús como algo sin valor alguno. Pero para los que pertenecían a la iglesia, Cristo es la piedra preciosa sobre la cual se edifica la vida para Dios. Mientras que los perseguidores edificaban sus vidas sobre el fundamento arenoso del imperio romano, los cristianos edificaban sus vidas sobre la piedra principal que es Cristo. Sabemos que han pasado muchos gobernantes, aún después de Nerón, pero el nombre de Jesús permanece para siempre. Y los creyentes de esa época conocían esa gloriosa verdad, que ellos servían a un Rey eterno. Mientras que los que rechazan a Cristo tropiezan con Él, cayendo en el infierno por no creer su palabra, los que creen en Él hallarán el camino, hallando en sí la senda para ir al cielo. Los que desprecian la palabra de salvación tropiezan con Jesús, cayendo en el infierno. Pero los que creen en Jesús no encuentran una piedra en Él, sino un camino para llegar al cielo. Ahora, vamos a estar enfatizando hoy el versículo 9 y 10. Y en el versículo 9 vemos que Pedro está enfatizando algo muy importante para los creyentes de esa época, y es la identidad. La identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y que la convierte en alguien distinto a los demás. La identidad que tengamos de nosotros mismos va a definir nuestros actos. Por eso es tan importante la identidad. Y a pesar de que el pueblo de Dios estaba siendo perseguido, Dios quería decirle a su iglesia por medio de Pedro que ellos gozaban de una nueva identidad, Podían ser menospreciados por sus perseguidores, podían ser objeto de burla de Nerón, pero por medio de Jesús Dios les ha dado una nueva identidad. La identidad que hemos recibido de Dios tiene que ver con tres aspectos. El primero, que somos pueblo elegido por Dios. El segundo, que somos sacerdotes del Rey. Y el tercer aspecto de esa identidad nueva es que somos una nación santa. Y quiero notar algo sobre el verbo ser que está en el versículo 9. El verbo ser está en presente, lo cual nos indica que esta identidad el creyente la disfruta inmediatamente, ha creído en Cristo. No es algo que va a suceder en el futuro, es algo que debemos ser hoy y cada día que Dios nos permita estar aquí en la tierra. Es algo que debemos ejercitar, esa identidad, en el tiempo presente. No es algo que debemos esperar al futuro, sino que el creyente que es un sacerdote de Dios sirve a Dios cada día. Mientras sea hoy es un día para servir. Hoy es un día para vivir en esa nueva identidad. Ya no podemos seguir identificándonos con el hombre del pasado,
con el hombre que vivió hace unos años atrás, con ese hombre que amaba la vida en las tinieblas, con ese hombre que no tenía en cuenta a Dios. No, ahora somos una nueva persona. Dios nos ha dado una nueva identidad. Pero miremos cada uno de esos aspectos, porque cada uno de ellos implica cosas maravillosas para la iglesia del Señor. La primera de ellas es que nuestra identidad ha sido cambiada para ser ahora pueblo elegido por Dios. Este aspecto le da al creyente la identidad como ciudadano del cielo. Sin Cristo no éramos ciudadanos del reino de los cielos, pero ahora con Él nuestra ciudadanía está en el cielo. Pedro dice que el pueblo de Dios es un pueblo elegido de entre muchas personas. Recordemos lo que nos citaba Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, un capítulo atrás. Él decía allí, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. El pueblo elegido de Dios es un pueblo que ha sido beneficiado con la elección soberana del Rey. Dios escogió, fue un acto soberano de Él. Y a los que escogió, les cargó a su favor la muerte de Jesús para justificarlos. Y a esos que Él justificó, los santificó, los hizo santos por medio de la obra de su Espíritu. El ser un pueblo elegido por Dios implica que cada uno de los ciudadanos de ese reino tiene un trato especial de parte de Dios y han sido beneficiados con los méritos de Jesús. Todos los que son ciudadanos del reino de los cielos disfrutan de la elección de Dios, disfrutan de haber sido justificados por Cristo, pero también disfrutan de la obra del Espíritu Santo que los hace santos cada día de sus vidas. Dios escoge a las personas a las que le va a dar su ciudadanía. Esto es uno de los misterios de Dios. Él lo hizo antes de que el mundo fuera creado. La ciudadanía recibida no es un accidente, es algo que Dios planeó aún antes de que naciéramos. Mientras que los perseguidores estaban orgullosos por ser romanos, los cristianos estaban orgullosos y debían estarlo por ser ciudadanos del cielo. Mira cómo, por ejemplo, el apóstol Pablo se refiere a este tema en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Aquellos a quienes Dios les da una nueva identidad, les da una nueva ciudadanía que no es de este lugar, es del cielo. Dios nos da el privilegio de ser ciudadanos de su reino a todos los que han edificado sus vidas sobre el fundamento que es Jesucristo. Los que ahora son pueblo de Dios son extranjeros en la tierra y su estadía aquí es pasajera. Sus afectos y deseos están en el lugar donde mora su glorioso Salvador. Antes éramos orgullosos de ser de alguna ciudad, de algún país, pero en esta nueva identidad lo que nos enorgullece es pertenecer al reino de Dios. Aunque tuviéramos que padecer por un tiempo breve, Dios garantiza que nos va a llevar a esa ciudad. Es una garantía de Dios. Cuando hemos confiado en Jesús, cuando hemos puesto nuestra fe en Él como Señor y Salvador, Dios se compromete con todo aquel que lo hace
en tomarlo de la mano hasta que lo lleva a esa ciudad celestial. Mira lo que dice un capítulo atrás en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 4 al 5. Dice, y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. ¿Tú te imaginas lo que podía significar para esa comunidad de creyentes el que Dios les dijera, que les asegurara, que les prometiera que a pesar de que estaban pasando por grandes persecuciones, con todo y eso, Él tiene reservado para ellos una ciudad, una herencia que no tiene precio, una herencia que no se corrompe con el tiempo y que Él mismo se compromete a llevarlos a esa ciudad? Qué gran consuelo el que recibían todos estos hermanos que pasaban persecución, de saber de que a pesar de que en esta tierra en la cual somos extranjeros y peregrinos, podemos esperar un cielo nuevo y una tierra nueva en el cual Dios nos va a llevar. El segundo aspecto en la nueva identidad que recibimos de parte de Dios, después de entender que somos un pueblo elegido, es que ahora Dios nos convierte en ser sus sacerdotes. Ese es el segundo aspecto. Somos sacerdotes del Rey. Somos sacerdotes del Rey. En este aspecto, Dios cambia nuestra identidad como enemigos de Dios y la convierte en siervos de Dios. Ya no somos enemigos. Ya no somos personas a las cuales estamos lejos de Dios, sino que ahora estamos tan cerca de Dios que ahora somos sus sacerdotes. Podemos estar cerca de Él. Los sacerdotes en el antiguo pacto tienen como privilegio ser llamados por el Rey más alto a que sean sus siervos. Antes de ser salvos vivíamos una vida vana. Estábamos enfocados en satisfacer nuestros deseos pecaminosos, pero un sacerdote ya no vive para sí mismo, sino que vive para Dios. Los sacerdotes del antiguo pacto tenían varias funciones dentro del templo del Señor, como por ejemplo, presentar los sacrificios por el pecado, velar porque todos los utensilios del lugar santo funcionaran de acuerdo a las instrucciones de Dios. Y como podemos ver, todo en el sacerdocio del antiguo pacto giraba alrededor de Dios. Ninguno de ellos estaba buscando su propia gloria, sino que todo en el servicio, en ese tabernáculo, en el templo del antiguo pacto, todo estaba enfocado en Dios, en satisfacer la honra de Dios. Miremos cómo lo describe Éxodo 19, 5, 6, donde dice: ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Los sacerdotes del nuevo pacto también deben vivir sus vidas en torno a Dios. Ese nuevo sacerdocio está para servir y complacer a su amo celestial. Recordemos que Pedro había hablado de esa función sacerdotal unos versículos atrás, en el capítulo 2, versículo 5. Y él dice: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. El creyente del nuevo pacto es transformado en un sacerdote santo que ofrece sacrificios espirituales por medio de Jesucristo.
¿Y cómo ministran los sacerdotes a Dios en este nuevo pacto? Recordemos lo que Pablo decía en Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Los sacerdotes del nuevo pacto son aquellos que después de que han recibido el perdón de Dios, después de que han recibido el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entregan sus cuerpos a Él por todo lo que Él ha hecho a favor de ellos. Entregan sus cuerpos, sus vidas. Constantemente los sacerdotes del nuevo pacto están expresándole a Dios su gratitud por el inmenso sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y sus vidas siempre tratan de reflejar esa gratitud por la inmensa salvación que nos ha sido dada por gracia. Pero ese sacrificio debe ser un sacrificio vivo y santo, un sacrificio que implica que quien quiere presentarlo debe llevar una vida en santidad, una vida apartada del mal y viviendo para Dios, porque esa es la clase de sacrificio que a Dios le agrada. No podemos presentarle a Dios cualquier tipo de sacrificio, sino que debemos presentar sacrificios que a Dios le agraden, porque esa es la verdadera forma de adorarlo. Así que en esta nueva identidad hemos hablado de dos aspectos. La primera, que somos un pueblo elegido por Dios. Y la segunda, y es que somos sacerdotes del Rey más grande del mundo, el Rey más excelso, el Rey más admirable, más honorable que pueda existir. Nos ha llamado a ser sus sacerdotes, nos ha llamado a vivir para Él. Y eso es una enorme bendición, mis amados, porque antes servíamos a nuestros propios deseos que desencadenaban en cosas vergonzosas y en cosas que no edifican ni agradan a Dios. Pero ahora en esta nueva identidad, Dios nos ha hecho sus sacerdotes, sus siervos, sacerdotes del Rey. Ahora miremos el tercer aspecto. El tercer aspecto, dice el apóstol Pedro, dice, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. El tercer aspecto es que los creyentes del nuevo pacto se convierten en propiedad exclusiva de Dios. Este aspecto le da la identidad al creyente como propiedad de Dios. Otro privilegio que nos es dado por Dios es que somos comprados para ser de su uso exclusivo. Supongamos que tu padre compra un sillón para ver televisión y él le dice a su familia que nadie lo puede usar porque es para su uso exclusivo. ¿Y qué significa eso? Que nadie más puede sentarse allí, que nadie más puede ver televisión allí, únicamente aquel que lo compró. Pero no solamente implica que ese sillón sea propiedad de una sola persona, sino que él lo compró para algo. ¿Para qué lo compró? Para ver televisión. Lo que quiere decir que no se puede sentar nadie más allí y que el único uso que se le va a dar es para ver televisión. De la misma manera, y para un propósito muchísimo más glorioso que ver televisión, es la vida de los que son comprados por Dios. ¿Por qué razón? Porque los redimidos de Dios viven para el uso exclusivo de Dios. Dios los compró para ser de Él y de nadie más. Mucho cuidado con aquellos que le dan su corazón a otra persona, a otras actividades, porque de acuerdo a la nueva identidad que recibimos por medio de Jesús, es que somos posesión exclusiva de Dios. Debemos tener mucho cuidado cuando
nuestro corazón está más inclinado hacia otras personas que al Dios que nos rescató, al Dios que nos compró, porque somos su propiedad exclusiva. Y así como ese sillón era solo para ver televisión, quienes son comprados por Dios solamente pueden ser usados para los propósitos de Dios. A mí no me cabe en la cabeza que a veces podamos mezclar la vida cristiana con otras cosas. Y resulta que cuando uno mira la perspectiva de la vida cristiana en las Escrituras, es que cada creyente ya no vive para sí, sino que vive para Dios. Debe vivir para honrar a Dios. Y entonces bajo esa premisa, en esa nueva identidad, entendemos que somos posesión exclusiva de Dios. Nadie más puede usar a alguien que es posesión exclusiva de Dios. Ningún creyente genuino va a entregar su vida, su tiempo, su cuerpo, sus fuerzas a cosas que no sean para la gloria de aquel que lo compró. Recordemos lo que Pedro también habla al respecto en el capítulo 1, en los versos 18 y 19, donde dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Aquellos que son posesión exclusiva de Dios son aquellos que Dios rescató de su vida vacía. Son aquellos que Dios rescató de una vida que no era para la gloria de Dios, de una vida extraviada, perdida, que estábamos muertos en la oscuridad. Pero Él, aquellos que ahora son su propiedad exclusiva, los rescató. ¿Y con qué pagó ese rescate? Nada más y nada menos que con la vida de su glorioso Hijo Jesucristo. Cada persona que está en los caminos de Dios debe entender que fue redimida por Dios por un altísimo precio. ¿Para qué? Para ser posesión exclusiva de Dios. Y cuando Dios tiene algo, lo cuida. Cuando Dios tiene algo, Él lo protege. Cuando Dios tiene algo, también Dios espera que esa posesión que somos nosotros vivamos una vida de acuerdo a la exclusividad que tenemos de parte de Dios. Nuestra vida no es para ser usada para cosas tontas, para cosas vanas, para cosas sin frutos, para cosas que exalten el hombre. Nuestra vida no está para eso. Nuestra vida está para darle gloria a aquel que nos compró para ser su posesión exclusiva. Es importante resaltar algo de estas tres características de la identidad cristiana. Y es que todas son recibidas, pero no son adquiridas por el hombre. Es Dios quien las otorga. Nosotros no podemos tomarlas por nuestros propios medios. Que también fueron dadas por gracia sin pagar nada por ello. Fue algo gratis para nosotros. Pero es que nosotros no podemos pagar algo tan grande y tan costoso. Y que fue pagado un alto precio por Dios para que nosotros recibamos una nueva identidad. Pero finalmente concluye el versículo 9 con algo que es precioso, y es el ¿para qué nos es dado todo eso? ¿Para qué nos es dada una nueva identidad? ¿Qué debemos hacer cuando recibimos esa nueva identidad? El versículo 9 dice: por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. La Reina Valera dice: para que anunciemos las virtudes de aquel
que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos es dada una nueva identidad? ¿Será para que todo gire en torno a mí? ¿Será para que la gente conozca mi nombre? ¿Será para que la gente diga yo voy a tal iglesia? ¿Será que para que la gente diga no, mi ministro, mi pastor es X o Y? ¿Será para eso? No, sino que es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos es dada una nueva identidad, para que nos volvamos personas que proclaman a voz en cuello la bondad, la hermosura de Dios. Y eso es lo que debemos hacer. Nuestros labios, nuestros corazones, nuestras obras deben estar rebosantes del testimonio de la bondad de Dios. Es para que anunciemos a otros las cosas tan poderosas que Dios ha hecho a nuestro favor. Mis hermanos, no debemos ser tímidos. ¿Cuándo fue la última vez que tú anunciaste a otra persona las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Cuándo fue la última vez? Mis hermanos, la iglesia perseguida a la que Pedro escribe era una iglesia valiente. ¿Tú sabes qué le podía costar a un creyente testificar de Jesús? Su propia vida. Y yo creo que por lo menos aquí en Colombia no estamos así. Por eso nosotros debemos siempre tener un testimonio que contar. Siempre debemos tener algo que no engrandezca nuestro nombre, sino el nombre de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos fue dada una nueva identidad, para que le demos gloria a aquel que nos la entregó, para que le demos gloria a aquel Dios tan maravilloso que nos llamó a ser pueblo elegido, aquel que cuando éramos la escoria, sumidos en el pecado, nos llamó a ser sus sacerdotes, aquel que cuando éramos posesión de Satanás, nos llamó a ser posesión exclusiva de Él. Y por eso nosotros debemos convertirnos en el cristiano, en el creyente, en la iglesia, en la comunidad de hermanos que proclaman las virtudes de Dios. Mis hermanos, no debiera haber ningún otro testimonio en nuestro corazón que la belleza de Dios. No debiera haberlo. Mis hermanos, corran, huyan de lugares donde la honra es para el nombre de su iglesia, para el nombre del pastor, para el nombre de su líder. Huyan de ese lugar. Porque es que la iglesia no es un lugar para edificar altares a ningún hombre, sino para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchas veces al enfocarnos en darle gloria a un nombre o a un ministerio, estamos opacando la belleza y el poder del Señor. Porque la gente piensa que ser cristiano es seguir a un pastor, que ser cristiano es darle gloria al nombre de una denominación o una iglesia, pero no es así. El testimonio que da vida, que transforma, que es glorioso, que resplandece en medio de las tinieblas, es el testimonio de Jesús. Ese es el testimonio que debemos siempre tener en nuestros labios, en nuestros corazones. Porque antes estábamos en la oscuridad. No éramos su pueblo, no éramos sus sacerdotes, ni habíamos sido comprados por Él. Pero Él nos ha llamado a entrar en su maravillosa luz. Dice Efesios 5, 8 al 9. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Dios nos llamó de las tinieblas.
de estar bajo el reino de Satanás. Nos llamó de ese lugar de cautiverio, de esclavitud. Humilló a nuestro secuestrador. Rompió esas cadenas para llevarnos a su luz admirable. ¿Quieres tú vivir una vida cristiana maravillosa? Yo quiero decirte algo con todo mi corazón. Admira la luz de Jesús todos los días de tu vida. Admira. Yo creo que no nos va a alcanzar la eternidad para poder admirar a Jesús. No nos va a alcanzar la eternidad, porque su luz es tan maravillosa, tan admirable, que mira lo que hizo con unos cristianos bajo persecución. Fue en vano que un emperador buscara para matarlos. Fue en vano, porque ellos estaban extasiados con la luz de Jesús. La luz que irradian los nuevos sacerdotes es la vida de Cristo que fluye en ellos por el poder de su Santo Espíritu. Esa es la luz que irradian las personas con esta nueva identidad. Es la vida de Jesús en ellos. Es la vida santa, es la vida que honra a Dios. Es esa vida la que está dentro de cada uno de esos sacerdotes. Es esa luz. Toda la tiniebla que había en nuestro interior ha sido disipada por la gloriosa luz de Jesús. Recuerda esto, la identidad define lo que haces. Tu identidad define lo que haces. Y Dios te ha dado una nueva identidad para que hagas lo que a Dios le agrada. Dios cambia nuestra identidad caída para hacernos su pueblo, sus sacerdotes y su exclusiva propiedad. Todo esto lo hace para cambiar lo que hacemos en la vida, porque la identidad define lo que hacemos. Versículo 10, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Oremos. Señor, en este día queremos darte gracias, Señor. Gracias por cambiar nuestra identidad, Señor. Gracias, Señor, por llamarnos de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias. Gracias, Señor, porque ¿qué sería de nosotros si hubiéramos seguido en ese camino donde estábamos perdidos, extraviados, cegados, Señor, con nuestro corazón lleno de pecados, Señor? Pero ahora tú, Señor, nos has llamado y nos has dado una nueva identidad, Señor. Padre, gracias por hacernos tu nación santa. Gracias, Señor, por darnos la ciudadanía del cielo. Gracias, Señor, porque yo quiero honrar al Rey de ese nuevo reino. Yo quiero honrar al Rey que me ha dado esa nueva ciudadanía. Yo quiero ser un digno representante de la ciudad celestial a la cual ahora pertenezco. Señor, gracias por esa nueva identidad, que es de un reino que está muy alto, Señor. Y es el reino al que tú has llamado a todo aquel que cree en Jesucristo, Señor. Gracias porque me has llamado para ser tu sacerdote, Señor. Gracias porque me has llamado, Señor, para servirte, para servirte. Gracias, Señor, porque en mi antigua identidad vivía para mí mismo, para mis placeres, para mis deleites. Pero en esta nueva identidad, Señor, tú me llamas a ser tu siervo, Señor. Te agradezco, Señor, que me hayas limpiado y me hayas lavado para ahora ser tu siervo, Señor. Dios mío, ayúdame a usar cada día de mi vida y ayuda a mis hermanos, Señor, para que podamos juntos servirte, Señor, presentando sacrificios espirituales que te agraden, Señor. Ayúdanos cada día a llevar una vida santa por medio de Jesús, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Y gracias, Señor, porque en esta nueva identidad, Dios, tú nos haces tu posesión exclusiva, Señor. Señor, gracias.
Dios mío, ¿qué valía yo? No valía nada, Señor. Pero tú eres tan hermoso, Señor, que diste lo más precioso, que es tu Hijo, para salvarme, Señor. Yo te agradezco, Señor, hoy, una vez más, el que hayas tenido misericordia de mí, Señor. Que hayas tenido misericordia de mis hermanos, porque tú nos rescataste de la vana manera de vivir, Señor. Y lo hiciste con algo muy costoso, Señor, con la propia vida de tu Hijo santo y sin mancha, Señor. Gracias, Señor. Ahora entendemos que nuestra labor en esta nueva identidad es proclamar, exaltar tus virtudes, Señor. Dios mío, perdónanos si alguna vez, Padre, quisimos exaltar el nombre de un ministro, si alguna vez quisimos exaltar el nombre aún de un reformador, Señor, si alguna vez quisimos exaltar el nombre de una iglesia, Señor, perdónanos, porque esa no es la labor a la cual tú nos llamaste. Tú nos llamaste a exaltar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, gracias por ese precioso legado que le has dado a la iglesia, Señor. Bendito Dios, gracias por sacarnos de las tinieblas para ver la luz de la vida de tu Hijo en nosotros, Señor. Que tu Hijo, Señor, y su presencia embargue por completo nuestra alma, nuestra mente y nuestro cuerpo, Señor. Gracias por hacernos tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, iglesia. Damos gracias al Señor por este mensaje y que sea este el tiempo en el que juntos vivimos en esa nueva identidad. Vivamos en esa nueva identidad que es gloriosa, que es hermosa. Mis amados, junto a mi familia, queremos enviarles un saludo muy cordial, muy afectuoso. Que Dios los bendiga, que la presencia de Dios sea con ustedes, que el Señor les socorra en toda necesidad, que Dios los fortalezca en medio de la tentación y que podamos vivir proclamando valientemente las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios los bendiga. Una feliz semana.